tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis seguir mandando las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos ya todos los días. Recordad que hemos pasado al formato diario. Suscribiros al canal si queréis ver contenido que hemos hecho anteriormente y el que estamos creando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que pues nunca se me olvida mandar un abrazo muy cariñoso a toda esa gente que cada vez es más que nos sigue de los países de habla hispana. Y dicho esto, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Elsa María, que es terapeuta humanista. Elsa María, ¿cómo estás? Muy Muy bien, bien. buenos días a todos. Era Elsa María, pero ahora vamos contigo, Estefanía. ¿Escuchas bien, Estefanía? Sí, Ah, vale. Ahora sí, tenemos a Estefanía Olmos, que es terapeuta. ¿Cómo estás, Estefanía? muy bien. Y tenemos a Laura Rojo, que es sanadora holística y coaching transformacional. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, encantada de estar con vosotras. Me alegro que sea así. Esa es la idea. Pues si os parece bien, vamos al tema. Y esto es algo que nos ha afectado a todos y nos sigue afectando de muchas formas, ¿no? A cada persona de una forma u otra en diferentes proporciones. Y estamos hablando del tema de la inseguridad. No de la inseguridad de las calles de las ciudades, sino de la inseguridad que sentimos nosotros como seres humanos, ¿no? Pero a la hora de hablar de inseguridad, aquí hay confusión. Así que, Elsa, ¿qué es ser inseguro? Porque hay mucha gente que piensa que ser inseguro es tener dudas, pero a lo mejor esto no es así. ¿Qué es ser inseguro para ti? Bueno, la inseguridad yo creo que está muy relacionada también con el miedo, Ujú, con el miedo a hacer algo, a decir algo, relacionado a las represalias que pudiera haber si yo hago o digo eso que tengo dentro, ¿no? ujú, Entonces creo que está muy relacionado, sí, evidentemente genera una duda en la acción, evidentemente, pero creo que es algo mucho más profundo y más emocional que una mera duda como la tenemos más mental, digamos, ¿no? Mm. ujú, claro. Estefanía, para ti ser inseguro, a qué se refiere? Mira, la inseguridad pienso que son varias cosas dentro de nosotros. Primero, una forma de haber tenido una educación muy estricta, buscando perfección. Esto no lo puedes hacer así, eres tonto, no sé qué, no sé cuántos. Todo esto nos crea estas inseguridades, o sea, una vista de nosotros mucho más pequeños de lo que podemos ser. Y después las experiencias que podemos vivir pues nos hace también el hecho de ver que pues no sabemos hacer o tenemos que ser mucho más, trabajar mucho más. Lo veo mucho con los estudiantes, ¿vale? Como que necesitan tener estas dudas, estas inseguridades para poder intentar avanzar. Y la tercera cosa que pienso, que es la sociedad. La Mm, sociedad de ahora es muy de perfección, hay una forma de competición también y todo esto nos crea esta inseguridad, que en el fondo la inseguridad es una forma de vernos mucho más pequeños de lo que podemos tener, de lo que ujú. podemos ser. Ok. Laura, ¿qué es ser inseguro para ti? Yo creo que habría que diferenciar bien entre dudas e inseguridad, porque tener dudas no es ser inseguro. Las Ujú, dudas son humanas, sanas, incluso necesarias, ¿no? Son señales de que estás pensando, reflexionando, cuestionando, son parte del crecimiento, ¿no? Ser inseguro, sin embargo, es dudar, no dudar del exterior, sino dudar del interior, ¿no? Es cuando por más pruebas que tengas de que vales, de que puedes, de que mereces, igual sientes ese nudo en el pecho, ¿no? Esa voz que te dice, no eres suficiente, te van a descubrir, ¿no? Algún día se darán cuenta de que no encajas, ¿no? O sea que la ujú, seguridad es una falta de raíz interna, es como si tu centro emocional estuviera tambaleándose y que todo lo que haces depende de lo que el otro piense, ¿no? De cómo te miren, de si te validan. No es falta de información, es falta de presencia contigo mismo. Y ahí está la diferencia clave, ¿no? Una persona segura puede tener dudas y aún así actuar. Y sin embargo, una persona insegura puede tener certezas y aún así quedarse paralizada completamente, ¿no? Así que la inseguridad no vive en la mente racional, está en tu cuerpo emocional y afecta a toda tu energía y tu cuerpo físico.
Claro, qué bueno que haces la anotación, porque sí hay mucha gente que confunde, ¿no? Que dice, oye, Santi, pero es que yo sí tengo dudas. Digo, pues me parece maravilloso, yo también, ¿no? Yo soy un dudador profesional, me encanta dudar de todo, inclusive de lo que pienso que es verdad. Pero no, esto no tiene que ver con el sentirse seguro respecto a muchas situaciones de vida que nos afecta de sobremanera, ¿no? Y ahora vamos a ver precisamente, porque es la siguiente pregunta, Elsa. ¿Ser inseguros, cómo piensas que nos afecta día a día? Porque todos tenemos algún grado de inseguridad. Por ejemplo, a ti personalmente, ¿cómo te ha afectado en tu día a día? Bueno, afecta en que no puedes hacer aquello que realmente tu corazón y tu mente están diciendo que quieres hacer. Ujú, Entonces la parálisis puede ser de mayor o menor grado, pero puede llegar a perjudicar mucho tu ritmo diario en lo laboral, en los vínculos con otras personas, en todas las áreas del ser humano. En mi caso, yo he tenido muchísimos retos que superar, en mi caso personalmente, y uno de los retos que estoy superando es lo que estoy haciendo ahora mismo aquí con vosotros, ¿no? Y vosotras, que es mostrarme de una manera más amplia, ¿no? Eso siempre me ha dado muchísimo temor, tengo que ujú. decir. Sí, Pues sí. Elsa, si te sirve de algo, lo estás haciendo bastante bien, así que adelante. Muchas Eh, gracias. Estefanía, misma pregunta. ¿Cómo nos afecta el ser inseguros en nuestro día a día? Pues mira, pienso como Laura en el sentido de que va mucho en la parte emocional. Quiere decir que la primera cosa que vamos a tener es estrés y ansiedad y al final depresión si no hacemos nada para poder llegar a superarlo. Como Ujú, decía Elsa, está muy bien el hecho de ponerte a ti en la incomodidad, es decir, retarte, ponerte para poder superar esta ansiedad o este estrés. La gente ahora va mucho con el estrés como una parte normal, como tomarse un café y tener un poco más de ánimo. Pero lo que no ven es que este estrés al final va a acabar en ansiedad y esta ansiedad es difícil de controlar sin tener a alguien que te ayude. ujú, Claro, todas estas inseguridades tenemos que trabajarlas a la base para poder hacer que no llegue a esta ansiedad permanente. ujú. Pues de eso se trata. Laura, ¿cómo nos afecta el ser inseguros día a día? Bueno, como ha dicho Estefanía, estoy completamente de acuerdo. La inseguridad no solo afecta además a tus decisiones grandes, ¿no? Se filtra en los pequeños gestos, en las elecciones invisibles que haces todos los días. Por ejemplo, evitas hablar en una reunión aunque tengas algo valioso que decir, ¿no? O aceptas planes que no te gustan solo por no molestar, ¿eh? O te comparas constantemente con otros, no por admiración, sino por autodesprecio. Y buscas confirmación constante. ¿Estoy bien así? ¿O te caigo bien? ¿O hice bien? ¿No? Ujú, Y te cuesta recibir cumplidos. Esto es importante porque no los sientes como verdaderos, ¿no? Parece que te están diciendo algo que no te va contigo, ¿no? Y sobre todo, pones límites muy frágiles o ninguno, porque temes que si dices que no, pues te abandonen. Y además hay algo más sutil, ¿no? La inseguridad, que también te aleja de ti mismo y empiezas a vivir desde el personaje que crees que deben ver, no desde ujú, quién eres realmente. Y eso genera un cansancio profundo, una especie de vacío que no sabes nombrar. Y como decía Estefanía, puede acabar hasta la ansiedad, ¿no? Como ujú. vives, cuando vives con esa carga emocional constante, esa sensación de no ser suficiente, pues como que se instala en tu cuerpo emocional y como una energía densa. Y esa energía con el tiempo afecta a tu sistema nervioso, a tu digestión, a tu sueño, porque al final el Ujú. cuerpo siempre responde a lo que el alma no ha podido soltar. Es que esto es tal cual como lo estás comentando, ¿no? Puede parecer que no, pero la inseguridad nos mina, nos drena de muchas maneras, ¿no? Psicológica, emocionalmente, energéticamente, vibracionalmente. Claro, porque el problema no es que te sientas inseguro respecto a algo, el problema es que hay mucha gente que hace de la inseguridad una forma de vida, ¿no? O sea, es insegura crónica. Y eso, pues obviamente no ayuda en nada a ningún nivel, porque cualquier decisión se vuelve complicado. O sea, comprarte un vestido, un pantalón, se vuelve complicado por lo inseguros que vamos, ¿no? No sabemos, estamos demasiado anclados al resultado de las cosas. Es como si tuviéramos que buscar la perfección cuando no podemos dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer aunque queramos. Entonces, hay que empezar a soltar las expectativas y a entender que somos valiosos, actuemos como actuemos, que eso es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Ese ser merecedores
y estar seguros de lo que valemos más allá de lo que aparentamos valer, que son cosas diferentes. Ahora, y hablando de esto, Elsa, ¿tú piensas que la inseguridad tiene que ver con mi entorno, con las circunstancias, o tiene que ver con mi percepción de la realidad, de mí mismo? Porque son cosas diferentes, ¿no? Lo que percibimos que valemos y lo que valemos realmente. Sí, evidentemente hay un tema de percepción que está directamente ligado a todos los factores que ya comentábamos también, mis compañeras y demás, a todos los factores desde el biológico, que hay un instinto de supervivencia y originariamente si salías de la tribu te exponías a morir, hasta cultural, educativo, familiar, todo eso ha ido dejando pequeñas heriditas o pequeñas fugas de tu ser esencial. Y entonces tu percepción es que en esto vas a fallar, o en lo otro no vas a llegar, o no eres suficiente en esto, y eso hace que se establezca ese diálogo, ese estrés interno y ese diálogo interno que impide que hagas lo que tienes que hacer. Pues sí. Estefanía, misma pregunta. ¿Tú crees que la inseguridad tiene que ver con mi entorno, con las circunstancias? Porque hay mucha gente que piensa que es consecuencia del entorno. ¿Pero esto es así o tiene más que ver con tu percepción de ti mismo? Pues mira, pienso sinceramente que es la percepción de ti mismo, Ujú, pero voy a ir un poco más en la parte espiritual. Cuando decidimos encarnar, encarnamos con el hecho de tener lecciones y perfeccionarse, o sea, es decir, crecer, crecer como alma. Esto nos lleva a decidir vivir algunas experiencias, pero más que todo a entrar en una familia, en una cultura, en un país, en un algo que justamente nos va a ayudar a poder hacer esta perfección, esta corrección, ¿no? Y en Cábala siempre decimos que empezamos al opuesto de donde tenemos que ir. Quiere ujú, decir que si yo tengo que llegar a ser un líder, primero voy a ser una persona totalmente insegura. ¿Qué quiere ujú, decir? Que biológicamente voy a tener esta inseguridad, voy a necesitar. Y ujú, después voy a tener padres que me van a pedir ser perfecta, unos amigos, unos entornos que me van a empujar a intentar, a buscar no tener estas imperfecciones y ujú. todo esto lleva a una inseguridad crónica, como tú decías. Claro, es que, a ver, la inseguridad como escalón para evolucionar, para experimentar lo que necesitamos es maravilloso como cualquier otra Sí, sensación, emoción o sentimiento. Pero una cosa es usarla como herramienta y otra cosa es anclarnos a la inseguridad perpetua en la que viven la mayor parte de las personas, que son cosas diferentes. Así que interesante anotación. Laura, misma pregunta, ¿tiene que ver con mi entorno, con las circunstancias o tiene que ver con mi percepción de la realidad de mí mismo? Pues está todo conectado, pero yo creo que la clave está un poquito en el orden, ¿no? El entorno influye, por supuesto, porque una infancia donde no fuiste visto o donde tu emoción fue silenciada o donde tu valor dependía de lo que lograbas, pues eso te va dejando huella, ¿no? Pero luego están las relaciones tóxicas, ¿no? Los ambientes competitivos, los sistemas que premian la perfección, todo eso que aumenta tu inseguridad o la inseguridad, ¿no? Ujú, Em, pero lo que realmente determina si esa semilla crece o no es tu percepción interna, porque dos personas pueden vivir la misma situación y una salir fortalecida y otra herida, ¿no? La diferencia está en cómo interpretaron lo que pasó. La ujú, inseguridad no viene de lo que te hicieron, viene de lo que creíste de ti mismo después de lo que te hicieron. Es ujú, decir, si me criticaron tanto es porque soy defectuoso, o si ujú, me abandonaron es porque no soy digno de amor. O, ujú. bueno, pues estos pensamientos, una vez instalados en tu cuerpo mental, empiezan a emitir una frecuencia que atrae experiencias que los confirman. Es un ciclo invisible, ¿eh? Pienso que no valgo, vibro bajo, atraigo situaciones que refuerzan eso y vuelvo a Ujú. pensar en que no valgo. Y es un poco lo que comentaba Estefanía, ¿no? De que te va retroalimentando y te van llegando todas esas situaciones para que tú al final crezcas, ¿no? Luego hay algo que se habla poco, que la inseguridad también puede venir de fuera, ¿no? No solo de lo que viviste, sino de lo que absorbiste. Por ejemplo, si creciste en un hogar donde había ansiedad constante, aunque nadie te maltratara directamente, pues tu campo energético se habituó a esa vibración de inestabilidad. Y Ujú, si hoy convives con alguien que duda de todo, que critica, que compite,
sin darte cuenta, pues estás cargando también su inseguridad, como si fuera tuya. Es un Mm. intercambio energético, no consciente. Por eso muchas personas dicen, no sé por qué, pues me siento así, si mi vida está bien, ¿no? A lo mejor es por el entorno y a veces no es tu historia, es la energía que estás respirando. Claro, las circunstancias tienen mucho que ver, digo, no vamos a negarlo, pero al final hay que entender que la inseguridad es una elección. Normalmente es una elección inconsciente porque nadie conscientemente elige sentirse inseguro, ¿no? Pero es importante que veamos que esto es una ilusión. O sea, el hecho de que no dependemos de lo que pasa afuera para ser inseguros. Eso es lo que parece y así hemos aprendido. Pero no es así. O sea, tú puedes elegir ser seguro a través de circunstancias que generan inseguridad. Al final tienes que aprender cómo ser seguro en esas circunstancias, porque ser seguro en situaciones seguras, pues cualquier tonto puede, ¿no? O sea, todo me va bien, todo es perfecto, yo controlo y soy seguro. No, no, la inseguridad y la seguridad tiene que ver con que elijas, aun en situaciones de inseguridad, poder desarrollar estas habilidades. Ahora bien, Elsa, ¿alguna herramienta para la gente que diga, vale, sí, reconozco que soy inseguro, y me gustaría empezar a trabajar esa inseguridad? Por ejemplo, ¿a ti qué te ha servido, ¿no? A la hora de atreverte a mostrarte o hacer estas cosas? Bueno, en mí ha sido un proceso muy largo y he pasado por muchas herramientas y por diferentes terapias y terapeutas. Yo empecé con psicología convencional, que era lo único que había a mi alcance cuando yo era joven y donde yo vivía, y me funcionó súper bien, pero luego eso me ha ido llevando a lo que ha sido mi vocación después, que es un acompañamiento con una visión transpersonal que empieza en ti, pero te lleva a algo mucho más elevado que va más allá de tu constructo personal, ¿no? Mm, ok. Entonces, yo creo que las personas tienen que empezar con autoconocimiento. La Ujú. herramienta la van a elegir y la van a sentir, van a probar, y si van a ver que sí, que resuenan, que se sienten cómodos con esa herramienta, con ese terapeuta, pues va a seguir y va a ir llevándole poco a poco a otros niveles de autoconocimiento mucho más profundos. Ok. Estefanía, ¿alguna herramienta que tú sientes que es interesante para sentirse un poquito más seguros? Sí, hay varias herramientas fáciles que tú puedes hacer antes de pedir ayuda a un terapeuta, ¿no? Aunque pienso que la terapia es la mejor opción, pero podemos hacer como un diario de emociones, empezar a ser consciente de esta inseguridad cuando me viene, con qué tipo de personas, qué sentimiento tengo estrés, ansiedad, para conocer un poco mejor el mecanismo de la inseguridad en nosotros. Pero hay una herramienta muy buena también, que son las afirmaciones positivas, ¿vale? Parece muy tonto, pero si tú te repites, yo puedo, estoy súper feliz haciendo lo que normalmente te hace sentirte inseguro. 21 días seguidos, tu inconsciente va a coger esta afirmación como real y vas a empezar a perder algunas inseguridades. Te Ok. permite avanzar un poco y después es ponerse en las situaciones que no nos gustan, salir de la zona de confort. Vale, perfecto. Pues ahí tenemos otra herramienta. Laura, ¿alguna herramienta que quieras compartir? Pues yo, como dice Elsa, han habido muchas terapias y muchas técnicas, ¿no? Yo ahora mismo trabajo con una combinación de sanación energética, de Pranayama Healing, y con coaching transformacional, que viene un poco relacionado con lo que decía Elsa de repetir, ¿no? Algunas herramientas prácticas que uso. Primero, nosotros con una varita que tenemos testamos en el cuerpo energético, en el cuerpo astral, perdona, la emoción que tienes, averiguar qué emociones tiene la persona o uno mismo. Pero uno mismo siempre es más difícil, es mejor que lo haga otro porque solemos ser bastante subjetivos, ¿no? Entonces, distinguir entre tu emoción y la emoción ajena, porque podemos preguntar en el cuerpo astral, nosotros con la varita, si es una emoción que estamos generando nosotros mismos o que estamos absorbiendo, como he comentado antes, ¿no? Del entorno, lo que sea. Y antes de asumir que tu inseguridad es tuya, pregúntate, pues, ¿esto nació de mí o lo absorbí de alguien más? ¿No? ¿Estoy cargando con la duda de mi pareja o la crítica de mi jefe o el miedo de mi familia? ¿O realmente es porque yo estoy sintiendo miedo yo misma, ¿no? Y Ujú. muchas veces estamos sanando historias que a lo mejor ni siquiera nos pertenecen, ¿no?
En tercer lugar, pues disolver esos cordones energéticos tóxicos con las afirmaciones de perdón. Estefanía hablaba de afirmaciones positivas, pero también hay que perdonar, ¿no? Perdonándose uno mismo y perdonando a otros, ¿no? Imagínate que son como hilos invisibles, ¿no? Conectándote con otras personas del pasado o del presente, pues que te generan duda, competencia o desvalorización, ¿no? Entonces, en las sesiones de Pranavia Healing trabajamos precisamente en liberar estos vínculos energéticos que siguen enviándote mensajes negativos, porque aunque no Ujú, esté la persona cerca físicamente, pues te puede afectar, ¿no? ujú, Y por último, crear límites, ¿eh? Desde la calma, no desde el miedo, pero un límite sano pues no nace del enojo ni del rechazo, ¿eh? Nace ujú. de la claridad. Y cuando esa claridad solo llega cuando tu campo emocional está equilibrado. Por eso antes de poner un no, pues es vital sanar el miedo que hay detrás del sí, ¿no? Ok. Automático. Así que poner límites también es muy sano y muy bueno. Pues si tenemos más herramientas, a ver, yo se los comento, puedes usar muchas herramientas, pero si no entiendes que lo que eres no tiene que ver con lo que haces, o sea, tu valor ya es intrínseco, ya vienes con ese valor, hagas lo que hagas, y solamente dependes de lo que hagas y de la percepción de los demás tiene de lo que haces, estás vendido porque la inseguridad no va a desaparecer, o sea, tienes que empezar a saber lo que vales realmente. O sea, no lo que ves en el espejo, no la percepción que tienes de ti mismo, de esa personalidad, de ese ego. No, olvídate de eso. No, lo que vales como esencia, ¿no? Si te centras en eso, tartamudees, hables con lentitud, te cueste expresarte, sea lo que sea, va a haber una seguridad que te va a acompañar siempre. Eso es importante. Bueno, antes de seguir con el tema, ¿qué os parece si nos presentamos, Elsa, para que la gente sepa qué hacemos, qué herramientas tenemos y cómo los podemos acompañar? Muy bien. Bueno, pues yo soy terapeuta humanista, me apoyo en un camino de autoconocimiento transpersonal, que es como acompaño. Tengo constelaciones, mindfulness, me he especializado en duelo y final de vida, que es una de mis grandes pasiones, y recursos chamánicos, rituales. Hago una fusión de varias herramientas para poder trabajar al ser humano en varios niveles, ¿no? Ujú. Diferentes. Mm. Entonces, con todo esto de eso que haces, que tienes bastantes herramientas, ¿qué es lo que más te gusta usar como para testar, como para trabajar? Aunque sabemos que cada caso es diferente y así hay que abordarlo, pero ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuáles son tus favoritos? Bueno, sobre todo, lo primero, una escucha muy plena, porque ahí ya te llega mucha información y te dirige como terapeuta por el camino más adecuado para la persona que estás acompañando. Y mis herramientas favoritas ahora mismo van mucho al inconsciente directamente. Son herramientas que tiendan un puente a lo simbólico para luego con el consciente sí ordenar, pero ir más rápidamente al origen del bloqueo, que está normalmente siempre en el inconsciente. Sí, sabemos que la mayor parte de nuestros problemas surgen ahí, ¿no? Por no decirlos todos. Entonces, no trabajar en inconscientes en estos casos, pues es un desperdicio. Elsa, ¿y la gente que te quiera contactar, dónde quieres que lo hagan? Pues tengo mi página web, que es transitocompasivo.com, y luego a través de mi Instagram, elsa.m.ballesteros, también me pueden localizar. Y a través de la web van directamente a mi número y todo. Perfecto. Pues invitamos a la gente que quiera algo de lo que haces, Elsa, que te contacte, ¿vale? Estefanía, ¿vamos contigo? Muy bien. Pues yo me dedico a ayudar a las personas a encontrar su felicidad, ¿vale? Me gusta ver la gente feliz, así que he estudiado pues muchas técnicas, pero la que más utilizo es la psicoterapia cabalística. Esta psicoterapia lo que ayuda es justamente poder tener toda la parte holística de la persona, es decir, mente, emoción, espíritu. ¿Por qué? Porque necesitamos saber exactamente cuál es nuestro camino. Ujú. Nuestro camino, nuestra alma sabe lo que quiere trabajar, pero nuestra mente no. Y lo que hago es fusionar un poco todo. Ujú. Herramientas para desbloquear constelaciones familiares, juegos un poco más de psicoterapia. Intento hacerlo muy lúdico porque al final no quiero que sea algo como un análisis, ¿no? Y bueno, muchas herramientas. Tengo herramientas también para todo lo que es físico, por si algunos de los bloqueos es físico. Podéis tener más información sobre lo que hago en la página web mía, que es
www.psiques.es y aquí hay número de teléfono y todo. Perfecto. ¿Y trabajas más online, presencial, grupal, individual, Estefanía? Da igual. Tengo online, presencial, tengo mucha gente que está fuera de España también, pero esto lo puedo hacer online y si no presencial. Lo que sí no hago es grupal. Prefiero estar con una persona de forma individual. Perfecto. Pues ahí tenemos la información y la gente que vibre con lo que haces, Estefanía, que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti. Laura, ¿vamos contigo? Bueno, pues yo soy sanadora holística, es decir, del cuerpo, mente, del alma, el conjunto, y además soy coach personal transformacional, es decir, de transformación. También soy técnica en dietética y nutrición y me dedico a la transformación integral desde 2013. También soy maestra de Prana Violet Healing, imparto cursos gratuitos, presenciales y online. Están abiertos a todo el mundo, en todo el mundo, y no solo yo imparto cursos, hay mucha más gente porque es una técnica muy poderosa que está en todo el mundo ya. Y a través de esta técnica pues he acompañado a muchas personas en el camino hacia la salud física, emocional, mental y espiritual, porque somos un todo, somos un conjunto. Más esta técnica está avalada por la Universidad de Medicina Alternativa Azteca y por la Universidad de Medicina Holística de Sri Lanka. Y está dando, bueno, podemos ayudar a sanar a las personas cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa es desde enfermedades como el cáncer a crisis emocionales, a cualquier tipo de enfermedad física, emocional, espiritual y mucho más. Luego con el coaching yo acompaño a que las personas puedan hacer ese cambio mental, porque muchas veces repetimos cosas sin parar y eso hace que lo atraigamos, ¿no? Entonces primero quitamos el bloqueo energético y luego trabajamos en ese cambio de lo que nosotros podemos emitir, ¿no? Mi Instagram, Sanación Pránica Violeta, la web lo mismo, sanacionpranicavioleta.com, el Facebook es Prana Violet Healing España y mi WhatsApp o Telegram, más 34 de España, 661-216-111. Ok. Y ya está. Pues me parece maravilloso. Ahí tenemos información para la gente que le guste, que necesite algo de lo que haces. Laura, que somos todos, porque a todos nos hace falta ayuda. No importa en la parte del proceso que estemos, que te llamen, ¿vale, Laura? Y bueno, pues se nos va acabando el tiempo. Elsa María Ballesteros, un placer que hayas estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias, un regalo como siempre. Estefanía Olmos, gracias por compartir. Encantada siempre también y gracias a Laura y a Elsa. Y Laura Rojo, un gusto que hayas estado y hayas compartido parte del programa con nosotros. Pues gracias, Santiago, y encantada de conoceros, Elsa y Estefanía, y espero coincidir con vosotras en otra ocasión. Seguro que sí. Y a los que nos estéis escuchando, como siempre, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros, si nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.